Estamos en Filosofía y Letras de la UNT para contarte que hoy empezó un nuevo paro docente, que mañana será docente y no docente y el miércoles será solamente de maestros nucleados en Adiunt y a nivel nacional en las dos federaciones más importantes que nuclean a docentes universitarios. Y estamos con Alejandra Castillo, que es vocal de Adiunt en Filo. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Bueno, imagino, con otra jornada de protesta, acá vemos que hay una olla con ya un guiso de lentejas, hubo clases públicas, el conflicto es el mismo, pero las soluciones no aparecen. Así es, bueno, estamos reclamando una recomposición salarial, digamos, para todos los trabajadores de la universidad y estamos reclamando presupuesto para poder enseñar y nuestros estudiantes puedan, digamos, también aprender en condiciones dignas frente, digamos, un ajuste que se viene sintiendo, digamos, de manera como histórica, pero que se ha profundizado en estos, digamos, 3 años. Tenemos en el caso, digamos, de los trabajadores de la universidad, docente y no docente, una pérdida salarial de alrededor del 50%, lo que, digamos, está determinando que la mayoría estemos bajo los niveles de pobreza. Y eso también se traslada después a la realidad de nuestros estudiantes que cada vez tienen mayores dificultades, digamos, para poder también sostener el cursado, ¿no? Entonces, bueno, en cuestiones edilicias y en cuestiones de necesidades de insumos y distintas cuestiones que también hacen a la educación, estamos sintiendo, digamos, también este ajuste. 50% de caída del poder adquisitivo respecto de la inflación, ¿es así? O sea, los aumentos de salario respecto a la inflación y comparado con diciembre de 2023. Claro, tomando la devaluación, digamos, fuerte de diciembre de 2023 y a partir de ahí tomando, digamos, los índices inflacionarios, no los oficiales, sino los reales, ¿no? Entonces es realmente una situación muy grave que también se está expresando en renuncias, en pérdida, digamos, de docentes en distintas universidades. En la tecnológica, digamos, serían 1000 los docentes que ya, digamos, han renunciado, pero también a nivel nacional, pero también tenemos en agronomía de la UBA salió, digamos, también una noticia de que, digamos, 80 docentes renunciaron, bueno, justamente por estos bajos salarios, y quienes quedamos estamos, digamos, en una gran agonía, porque realmente, digamos, es casi insostenible la situación. Hoy debían empezar las clases en Filosofía y Letras, ¿no arrancaron o qué nivel de acatamiento tuvo el paro? No, el nivel de acatamiento es muy alto, prácticamente no hubo clases bueno, se reprogramó el inicio de clases para la semana que viene, ¿no? Entendiendo que, bueno, efectivamente necesitamos visibilizar lo que está pasando, que no podemos sostener más, digamos, la docencia, la investigación en estas condiciones. Mañana va a ser no docente, por lo tanto, más allá de que haya maestros que quieran dar clases, no van a poder, o al menos en las facultades no van a abrir. Sí, los no docentes hacen, digamos, paros sin asistencia a los lugares de trabajo, por lo tanto, digamos, las instalaciones van a estar cerradas, salvo que las autoridades decidan como abrir, digamos, por su cuenta, pero esa va a ser, digamos, la situación, digamos, en la mayoría, digamos, de la universidad. Y bueno, el miércoles retomamos, bueno, ellos no tienen, no hacen medida de fuerza, pero sí la docencia. Bien, van a estar con clases públicas en la Plaza Independencia, ¿no? Sí, ese día vamos a estar, digamos, promoviendo clases públicas porque entendemos que es importante también mostrar, digamos, todos los contenidos, digamos, que se enseñan, digamos, en nuestra universidad pública, digamos, todas las tareas que llevamos adelante y que la sociedad también, digamos, el pueblo apoye este reclamo en defensa de la educación pública. Esta es una nueva expresión de rechazo, pero ¿tiene algún tipo de correlación o de eco a nivel nacional? Es decir, ¿hay alguna instancia de negociación posible o el gobierno lo escucha o no lo escucha y continúa? No, el gobierno directamente cerró la puerta, levantó las paritarias, es decir, no hay una instancia, digamos, de debate respecto, digamos, a los reclamos y está en una instancia de ataque porque presentó un proyecto de reforma de la ley de financiamiento universitario, la ley que logramos que se apruebe el año pasado y que efectivamente, bueno, reconocía esta
este rezago del 50% y por lo tanto obligaba al Estado, digamos, a que se actualicen los salarios y el presupuesto, y el gobierno, para desconocer eso, presenta un nuevo proyecto donde solamente reconoce un 12%, digamos, de la pérdida salarial y también, digamos, un porcentaje muy menor del presupuesto, digamos, de estos años, ¿no? Entonces, claramente hay un intento de vaciar, digamos, la universidad y que, bueno, de asfixia presupuestaria, y que finalmente, digamos, las autoridades universitarias terminen, digamos, resolviendo aranceles o cuestiones, digamos, para autofinanciar la educación, y es lo que nosotros estamos denunciando, y no vamos a permitir, digamos, que la educación pública, digamos, pase a ser arancelada, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí entonces el testimonio de Alejandra del Castillo, vocal de Adiunt en Filosofía y Letras, donde hoy hubo clases públicas, ahora hay una olla popular y de alguna forma las clases están interrumpidas, no al 100%, sino que hay un alto acatamiento. Seguramente habrá cátedras en donde sí hubo actividad